Pasemos al contenido de probabilidades. No olvidar que las probabilidades las vamos a expresar en porcentaje y se calculan para un evento que sea aleatorio, al cual le vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia, dividiendo el número de casos favorables en el número de casos posibles. Por lo tanto, eso es lo que siempre hay que identificar. Las tablas de frecuencias absolutas son muy útiles para calcular probabilidad. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar la base de datos para hacer una tabla de frecuencias absolutas con la variable tipo de contrato y la variable estamento. Vamos a cruzar ambas variables. Voy a copiar esta base completita, le voy a poner el nombre de base, simplemente, Enter, y voy a agregar una tabla de frecuencias absolutas con estas variables. Esto lo voy a hacer más rápido porque ya lo saben hacer. Debemos comprender qué significa cada uno de los datos que están aquí adentro. Por ejemplo, este 56 corresponde a que existen 56 trabajadores que tienen un cargo de directivo y que tienen contrato indefinido. Es decir, cada uno de los datos que está aquí es el cruce entre el estamento respectivo y el contrato. Y en esta columna encontramos los totales generales de los estamentos. Por ejemplo, tenemos un total de 539 administrativos, un total de 72 directivos, un total de 102 profesionales. Y acá abajo tenemos los totales de los tipos de contratos: 122 contratos honorarios, 879 indefinidos y 199 de plazo fijo. Hay un total general de 1.200 trabajadores en total. Así, por ejemplo, si nos piden calcular la probabilidad de escoger al azar a un trabajador con estamentos, jefatura y contrato indefinido, entonces debemos tener en consideración que hay 40 trabajadores que tienen ese estamento y ese contrato, y lo vamos a tener que dividir por el número de casos posibles, que es 1.200, porque se va a escoger al azar del total de trabajadores. Entonces el resultado va a ser 40 dividido en 1200, lo tenemos que pasar a porcentaje, lo dejamos con un decimal y entonces va a ser aproximadamente de un 3,3% de probabilidad. Revisemos un ejemplo con probabilidad condicionada. ¿Qué significa eso? Que nos van a indicar previamente algo de lo cual estamos seguros. Por ejemplo, si se sabe que un trabajador pertenece al estamento técnicos, ¿cuál es la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador con contrato honorario? Como ya sabemos que el trabajador pertenece al estamento técnicos, entonces esa es la condición previa. Esa es la probabilidad condicionada. Solamente vamos a considerar de los técnicos. Por lo tanto, el número de casos posibles va a ser el total de técnicos, que son 108. Y nos pregunta la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador con contrato honorario, y de este grupo de los técnicos tenemos 11 que son honorarios. Entonces vamos a calcular la probabilidad del número de casos favorables, que serían 11 dividido en 108, que es el número de casos posibles. 11 dividido en 108 lo vamos a pasar a porcentaje, agregamos un decimal y nos da aproximadamente un 10,2% de probabilidad. Y les pondré un último caso que es parecido al primero, pero en vez de I va a aparecer una O. Miren, por ejemplo, quisiéramos calcular la probabilidad de escoger al azar un trabajador del estamento directivos o profesionales. Cuando aparece la O, significa que ambos sirven. Entonces, primero tenemos que ver cuál es el total de directivos. Tenemos aquí un total de directivos que son 72. Y los profesionales son 102. Entonces, como nos están pidiendo que sea del estamento directivo o profesional, ambos sirven, entonces debemos sumar esas cantidades, el 72 más el 102, y luego lo vamos a dividir en un total general que es 1200. Igual, paréntesis, 72 más 102. Si quieren hacer la suma antes y así no tienen que poner todo junto con el paréntesis incluido, como ustedes prefieran.
Enter. Y el resultado lo pasamos al porcentaje, agregamos un decimal, por lo tanto la probabilidad es de un 14,5%. Pasemos al contenido de distribución normal. La distribución normal es cuando los datos de una variable cuantitativa continua que se presentan en un histograma se visualizan como forma acampanada en el gráfico. Eso significa que los datos se concentran en el centro mayoritariamente y hay distintos indicadores que nos ayudan a verificar qué tan normal se distribuyen los datos y eso es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a analizar la distribución de los datos de la variable sueldo nuevamente porque debe ser una variable cuantitativa continua la que analicemos. Entonces voy a hacer yo el histograma y lo voy a hacer rápidamente porque ustedes ya saben hacerlo. Y ahora vamos a analizar la normalidad de la distribución de los datos de acuerdo a distintos aspectos. El primer aspecto que vamos a analizar es la forma del gráfico. El segundo aspecto que vamos a analizar son las medidas de tendencia central. El tercer aspecto que vamos a analizar son las medidas de forma. ¿Cuáles son las medidas de forma? El coeficiente de asimetría y la kurtosis. Respecto de la forma del gráfico, podríamos decir que sí se observa la campana, sin embargo, los datos están concentrados muy a la izquierda, no están en el centro. Por lo tanto, desde esa perspectiva, diríamos que los datos no se distribuyen de manera normal. Respecto de las medidas de tendencia central, tenemos que observar entonces la media, mediana y moda. Si estos valores estuviesen cercanos entre sí, entonces diríamos que los datos sí se distribuyen de manera normal. Pero la verdad es que yo no los veo muy cercanos y de hecho 360 se aleja harto, la moda. Así es que por eso no se distribuirían de manera normal. Y respecto a las medidas de forma, que son el coeficiente de asimetría y la kurtosis, tenemos que observarlos aquí también. Entonces veamos, el coeficiente de asimetría es 1,60 y algo. Nosotros habíamos aprendido que si el coeficiente de asimetría era mayor a 0,5, entonces significa que no es simétrica, es decir, es asimétrica y es asimétrica positiva. Por lo tanto, no se distribuyen los datos de manera normal. Además, la kurtosis también es mayor a 0,5. Entonces decimos que nuevamente los datos no se distribuyen de manera normal, sino que tienen una forma leptocúrtica, que significa que están muy concentrados los datos en torno a la media o promedio. Así es como entonces no hay duda que los sueldos no se distribuyen de una manera normal. Pasemos al último concepto, modelo de regresión, particularmente modelo de regresión lineal. Les recuerdo que en el modelo de regresión lo que hacemos es comparar dos variables y revisar la relación que hay entre ellas. Así que vamos a comparar la variable sueldo mensual de la empresa con la variable gasto mensual. Tenemos que comparar dos variables que sean cuantitativas, por eso agregué esta última variable que es el gasto mensual. Vamos a verificar si es que hay una relación lineal entre ellas. Vamos a ver también cuál sería el modelo lineal en ese caso.
Por lo tanto, vamos a grabar esta primera variable, ya está grabada como sueldo, y esta segunda variable la vamos a grabar como gasto. Enter. Lo primero que voy a hacer va a ser analizar la relación lineal entre ellas. Vamos a ver si hay una relación lineal o no, como con el coeficiente de correlación lineal. La fórmula era igual coef.decorrel. Y dentro de esto vamos a poner las variables, que son la variable sueldo, punto y coma, gasto. Enter. Miren, nos dio este valor muy cercano a 1. Como es muy cercano a 1, entonces significa que sí existe relación lineal y es una relación lineal con pendiente positiva. No hay duda de ello porque está muy cercano a 1 el valor. Y además vamos a analizar la covarianza, que si es positiva o negativa nos indica si esta relación es directa o inversa. Igual, la fórmula es covar de, ponemos los datos que son sueldo y gasto. Nos dio este valor que es positivo. Al ser positivo, entonces decimos que hay una relación directa entre las variables o creciente. Y ahora vamos a hacer el gráfico de dispersión. Vamos a seleccionar toda esta columna y vamos a apretar control y seleccionamos la última columna también. Tenemos las dos columnas seleccionadas, nos vamos a insertar un gráfico de dispersión, que es la primera opción que aparece aquí. Lo vamos a agregar aquí al lado y luego lo movemos para la otra hoja. Tiene que estar sí o sí en la otra hoja. Tenemos que agregar en el botoncito más los títulos del eje. Es indispensable que estén los títulos del eje. Vamos poniendo acá en el eje X la primera variable, que es el sueldo mensual. Y este está en miles de pesos. Y la variable del eje Y es gasto mensual, que también está en miles de pesos. Ahora, el título del gráfico va a partir con la frase relación entre el sueldo mensual y el gasto mensual de los trabajadores de la empresa. Voy a copiar este gráfico, lo puedo copiar o cortar. Lo importante es que quede pegado aquí donde estamos haciendo los cálculos. Es indispensable que esté aquí. Y vamos a agregar, y esto es muy importante, la línea de tendencia. Ya sabemos que sí hay una relación lineal, por lo tanto vamos a agregar esa línea de tendencia con el botoncito más, la última opción que dice línea de tendencia. Hacemos clic ahí y aparece la línea. Si quieren le pueden cambiar el color a esta línea, considerando que se ve muy igual a lo demás, ya que los datos están muy apretaditos. Bueno, aquí mismo en formato pueden cambiarle el color, le pueden poner este que queda así tal cual como una línea, o podemos cambiarle simplemente el color en contorno. Ahí está. Y ahora hacemos doble clic en la línea, es indispensable hacer doble clic en la línea. Nos vamos a la opción que dice presentar ecuación en el gráfico y con eso aparece nuestro modelo lineal que se observa ahí. Y luego hacemos clic también en presentar el valor R cuadrado en el gráfico. El valor R cuadrado es el coeficiente de determinación. Esto lo vamos a mover, yo les sugiero que siempre lo muevan para que se visualice muy bien. Le pueden agrandar la letra, cambiar el color. Y entonces, repito, tenemos nuestro modelo lineal que tiene la pendiente positiva. Este es el valor de la pendiente. Y tenemos también el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación se expresa en porcentaje. Entonces, si nosotros lo pasamos a porcentaje, estaríamos hablando de un 84,32%. ¿Y qué significa ese 84,32%? Significa que los puntos están ajustados en un 84,32% a la línea de tendencia. Y algo muy importante es que con el modelo lineal, la ecuación, podemos encontrar cualquier valor del gasto mensual teniendo el sueldo mensual. Entonces podemos simular. Por ejemplo,
¿Cuál sería el gasto mensual de un trabajador que tiene un sueldo de 600.000 pesos? De acuerdo a este modelo lineal. Veamos, voy a copiar el modelo, lo voy a pegar aquí abajo, voy a poner que el modelo es eso, porque nos vamos a guiar por el modelo para estimar el valor. Entonces, si X, considerando que X es el sueldo mensual, es 600, lo voy a dejar en 600 y no en 600.000, porque recuerden que está en miles. Entonces, Y, que es el gasto mensual, es, y lo vamos a calcular aquí al lado con la misma fórmula. Voy a pegarla desde el igual en adelante. Mantenemos lo mismo, pero lo que vamos a hacer ahora es, en vez de la X, vamos a reemplazar el valor de 600. Entonces escribimos por 600, borramos los espacios que hayan entre medio y nos queda la fórmula limpiecita. Apretamos Enter y encontramos entonces el gasto mensual aproximado de un trabajador que gana 600.000 pesos. Esto lo vamos a dejar con 3 decimales. Y entonces diríamos listo, chicos y chicas, espero que les vaya muy bien en su prueba. Por favor, cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme o preguntarme en clases. Que esté muy bien. ¡Chao!